Bueno, es para mí un honor poder participar en esta mañana ofreciendo el tema de capacitación en relación a prevención en cáncer laboral. Yo soy médico oncólogo, trabajo aquí en el Hospital Cayetano Heredia y me pidieron abordar este tema que tiene algunos acápites bien interesantes que he podido revisar y que les voy a comentar porque tal vez son cosas que desconocemos respecto al riesgo de cáncer que podemos tener únicamente por estar en una casa, por estar en un edificio, por hacer alguna actividad. Por eso, y ahí la importancia de revisar este tema. Cuando yo terminé la carrera, me fui fuera del país y cuando volví me encontré en mi alma mater, este es el patio de la Facultad de Medicina de San Fernando, y pude conversar con uno de los trabajadores del área de anatomía humana. Como ustedes saben, cuando uno se forma en medicina, tiene el curso de anatomía humana, el cual se lleva en un área del anfiteatro, y le pregunto por uno de los clásicos trabajadores que siempre nos acompañaban por las tardes cuando hacíamos las disecciones de los cuerpos en aquellas prácticas anatómicas del segundo año. Y me dice, doctor, ¿cómo no sabe usted que el señor tal falleció? Y yo le digo, ¿pero de qué ha fallecido? Si yo lo veía bien. Ay, doctor, me dice, usted es médico. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajamos nosotros? Y recordé que cuando íbamos por las tardes, solía yo ver a uno de los señores que trabajaban ahí sacar a los cuerpos de unas piscinas llenas de formol. Pero vaya el detalle que el trabajador no usaba mascarilla. O sea, siempre lo veía casi sin mascarilla. A veces se ponía, pero a veces no. Entonces, era una persona que ya estaba expuesta muchos años a estos agentes, ¿no? Y por eso que el otro, su compañero me decía, ay, doctor, pues ¿de qué más va a fallecer? De cáncer. Es ahí que comenzamos a hablar de agentes que pueden inducir carcinogénesis en el ser humano. El formol o formaldehído es una sustancia que daña el ADN de forma directa y que puede producir cambios a nivel celular. Ahora, para que estos cambios se produzcan, no tienen que pasar días, tienen que pasar muchos años, ¿no? Muchas veces el daño producido a nivel celular, a nivel del material genético, está supeditado al tiempo de exposición. No todos los agentes, como vamos a revisar, producen un daño directo al ADN, algunos lo hacen de forma indirecta. Y existe un proceso que se llama inflamación crónica en cáncer. Cuando se produce una inflamación crónica mucho tiempo, el proceso de inflamación puede activar vías de cáncer. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando las personas tienen una gastritis aguda. Si la gastritis está condicionada por la presencia del Helicobacter pylori, la inflamación que produce el Helicobacter con el tiempo podría llevar al desarrollo de un cáncer gástrico. Entonces, ahí la explicación. Y todo comenzó porque ya en los años 50 y antes, me parece en el siglo XIX, se hablaba de varias encuestas que asociaban la exposición al formaldehído en el lugar de trabajo en las zonas de anatomistas, lugares donde trabajaban anatomistas y embalsamadores, encontrándose que la exposición a larga data de tiempo producía o condicionaba la aparición de ciertos tipos de cáncer. ¿Cuáles son los tipos de cáncer asociados al formol o formaldehído? Principalmente son las leucemias y específicamente la leucemia amiloide. Entonces, es así que se comenzó. Cuando uno comienza a observar un evento en una población, primero hace estudios de casos control. Ok, yo observo a los enfermos y observo a los sanos. Y luego veo que en el tiempo, qué cosa tenían los enfermos que no tenían los sanos. Luego de eso puedo hacer estudios más grandes, observacionales, etc. Y es así que ya, con el paso del tiempo, está bien tipificado que el formaldehído tiene una suficiente evidencia como reconocido carcinógeno en humanos. Y esto principalmente en los tipos de tumor de leucemia, o sea, en el cáncer de la sangre, leucemia mieloide, y también en cáncer nasofaríngeo. También existe evidencia que podría producir cáncer a nivel paranasal y en la cavidad nasal. Recordemos que una leucemia, esta enfermedad o cáncer de la sangre, puede ser una patología que rápidamente condicione la vida del paciente. El IARC, que lo voy a mencionar en varios momentos, es la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer. Es un organismo que se encarga de estudiar todas las sustancias que a nivel mundial pueden producir daño u ocasionar cáncer en el ser humano. Y esta lista constantemente va aumentando según el paso del tiempo porque se sabe más, se investiga más y se encuentra más evidencia. Entonces,
Quería comenzar por esto, por la experiencia personal que tuve cuando conocí a una persona que falleció debido a una exposición ya de mucha data por el formaldehído y que desarrolló un cáncer. Y un cáncer del sistema, en este caso de la sangre. Esto que vemos acá es una casa, ¿no? ¿Qué observan aquí en la casa? Un techo, ¿no? Pero ¿cuál es la peculiaridad de este techo? Que no es cualquier techo. Es un techo que está cubierto de asbesto o amianto. Y vean, hasta acá se ha derretido y está que sale por acá. Entonces, este es otro factor importante, aunque no se ve muy bien, de cáncer por exposición a una sustancia, ¿no? El amianto. El asbesto también se comenzó a observar como un agente de aparición de cáncer. ¿Y cuál es el tema del asbesto? Que el asbesto, como lo pongo aquí, constituye todo un grupo de minerales fibrosos que son resistentes al calor y la corrosión. Por lo tanto, se empleaba mucho en la construcción de materiales, ¿no? Tanto para aislamiento, frenos de automóviles, en cubiertas de techos, de paredes. Estaba muy, muy usado en muchos tipos de estructuras. Y estas fibras pequeñas, lamentablemente, cuando se van desprendiendo, se liberan, se inhalan y quedan alojadas en el pulmón. El hecho que se queden alojadas en el pulmón mucho tiempo también va a condicionar un fenómeno de inflamación crónica. Cuando partículas extrañas entran a nuestros pulmones, suceden dos cosas. Primero entran por las fosas nasales. En las fosas nasales tenemos pelitos que van deteniendo ciertas partículas, ¿no? Y por eso siempre es bueno no hacerse daño en esa zona, porque son defensas naturales del cuerpo. Pero como estas fibras son un poco más finas, van entrando a la vía respiratoria superior y se alojan ya luego en las vías bronquiales, tanto principales como ramas secundarias. Es ahí donde estas fibras el organismo no las puede destruir. Entonces se quedan ahí y comienza el organismo a producir un evento de inflamación crónica. Actualmente se sabe que existen unas vías en las cuales se encuentra el proceso de inflamación crónica con el proceso de cáncer. Una de las vías conocidas para eso es la vía NF-kappa-beta, que no tienen que acordarse el nombre, pero tienen que acordarse que existe una vía en la cual confluyen el fenómeno de inflamación con el fenómeno de cáncer. Ahora, el asbesto en sí, ¿en dónde lo observamos? ¿Qué nos da riesgo? El amianto, asbesto, que son sinónimos, nos da riesgo para tener cáncer de pulmón y mesotelioma. No he encontrado exactamente si da un tipo más de cáncer específico o de uno u otro, pero sabemos que el cáncer más común de pulmón es el cáncer llamado de células no pequeñas, ¿no? No obstante, también podría dar algunos casos de cáncer epidermoide. Y el mesotelioma es un tumor que sale de la recubierta de la pleura. La pleura es la membrana que cubre los pulmones y de ahí sale el tumor llamado mesotelioma. Como ven acá, se produce un engrosamiento grosero de la pleura y lo que el paciente va a comenzar a presentar es dificultad para respirar, una tos crónica que no cura, pero dense cuenta que esto está apareciendo en el contexto de una persona que no fuma, ¿no? Entonces tú puedes decir, pero ¿por qué le dio cáncer a él si él nunca fumaba? Entonces siempre los médicos, cuando hacemos la consulta, preguntamos sobre el antecedente laboral. ¿Y usted dónde trabajaba? ¿Trabajaba en algún lugar muy antiguo, en una fábrica? Yo me acuerdo que en los años 80, en el trabajo de mi madre trabaja en un instituto, me comentó una vez que tenían que salir de las oficinas porque estaban cambiando los techos, ya que habían detectado que esos techos antiguamente se hicieron con asbesto o con amianto, ¿no? Entonces, es cierto que en el Perú y en muchos países se ha hecho el cambio de estructuras para justamente disminuir el riesgo de aparición de estas enfermedades. Ahora, recordemos que no solo el asbesto da cáncer, puede dar una serie de patologías pulmonares, ¿no? Pero si tenemos una persona que ha estado viviendo en una estructura muy antigua por muchos años y comienza a tener una tos crónica que no cede y que no tiene datos de infección, que se le ha descartado una serie de infecciones, siempre hay que pensar que podría tener este antecedente y puede ser importante. Y como les dije, actualmente ya se sabe y se conoce de la parte molecular, de cómo el asbesto actúa. Por ejemplo, esto es una célula, esta es la parte de la membrana celular, y aquí existen receptores. Estas son las integrinas, que son moléculas de adhesión intercelular, y este es un receptor que se llama EGFR o receptor de factor de crecimiento epidérmico. Este es un receptor que se encuentra con frecuencia mutado en el cáncer de pulmón. De hecho, nosotros tenemos medicamentos cuando el paciente
tiene mutado el receptor y podemos darle un tratamiento con pastillas y no quimioterapia. Y miren que curiosamente las fibras de asbesto también podrían estimular este receptor y desencadenar una serie de eventos moleculares a través de la estimulación de las vías intracitoplasmáticas que tienen como producto final la proliferación celular. Son vías muy comunes en cáncer, la vía del RAS, la vía del PI3K, la vía del AKT, la vía del JAK y del STAT. Todas estas producen una situación de supervivencia de las células tumorales, ¿no? Las células nunca dejan de dividirse y nunca mueren. Pero también tiene otro tipo de mecanismo, que es el daño del DNA directo por radicales de oxígeno, ¿no? Entonces se produce un daño celular y este daño celular también puede conllevar a la transformación de la célula. Ahora, otra ruta por la cual el asbesto induce cáncer que se postula es por el factor de crecimiento del endotelio vascular, es decir, factores vasculares. Entonces, los factores vasculares, ¿qué hacen? Hacen que exista una proliferación de vasos sanguíneos. A eso se llama angiogénesis. Entonces, cuando hay angiogénesis, hay bastantes vasos sanguíneos y eso hace que el tumor se pueda alimentar. Es una cosa que hace el tumor para su supervivencia. Es decir, quiero crecer más, tengo muchas hijas, muchas células tumorales, pero necesito quien las supla de alimento. Voy a crear más vasos sanguíneos para que nosotras sigamos creciendo sin ningún tipo de impedimento y tengamos muchos nutrientes. Entonces, ese es otro proceso por el cual también el tumor se perpetúa. Y luego de esto, pues, comienza a haber más evidencia respecto a otras sustancias que pueden condicionar la aparición de cáncer y que están asociadas a actividades laborales, ¿no? Por ejemplo, esto es una revisión de un grupo español sobre exposición ocupacional a polvo de madera y cáncer de senos paranasales, ¿no? Después de haber tenido una serie de evidencias en estudios retrospectivos, se analizó toda la bibliografía que había y se encontró que existe una asociación estadísticamente significativa entre la exposición laboral al polvo de madera y el cáncer de senos paranasales. Y esta susceptibilidad se incrementa a mayor tiempo de exposición. Es decir, los trabajadores que usan la madera como instrumento de trabajo, que usan sierras, que cortan las albañilerías, las carpinterías, si no usan un protector, ese polvillo con el tiempo les va a condicionar un tipo de enfermedad tumoral. No solamente incluso está asociado al cáncer de senos paranasales, sino también al cáncer de pulmón. Nosotros hemos visto muchos pacientes que son maestros de albañilería, de ebanistería, que nunca se han protegido cuando han trabajado con estos materiales y pasados muchos años llegan a la consulta con tos, con dolor en la espalda. Ojo, cuando tengan, si ustedes, esto también es un poco para que se multiplique el efecto, ¿no? Cuando ustedes vean personas que trabajan con materiales de tipo madera, de tipo mármol, que luego vamos a comentar, y se desprenden estas partículas, que les digan que tienen que usar mascarilla porque si no van a comenzar a introducir en su cuerpo estas pequeñas fibras, estas pequeñas partículas que se van a alojar en el pulmón y con el tiempo o esas personas van a hacer una enfermedad pulmonar crónica o van a derivar en cáncer de pulmón. Y como saben, si el cáncer de pulmón comienza a dar síntomas es porque probablemente ya la enfermedad esté muy avanzada y no se pueda ni siquiera operar. Pero también consideren que puede tener cáncer de senos paranasales estos trabajadores. Es decir, el cáncer de senos paranasales, porque ustedes me dirán, ¿y eso cómo se come? El cáncer de senos paranasales es cuando la persona tiene obstrucción de una fosa nasal de forma permanente, todo el tiempo. Dice, no, yo soy alérgico, no, a mí siempre me pasa esto, usa Sprite, pero nunca se les tapa esa fosa nasal de un lado. Siempre un lado está obstruido. Entonces, pasa el tiempo, creen que es una alergia, y luego cuando van al otorrino, le hace una nasofibroscopía, entra por la cavidad nasal y observa un tumor, ¿no? Y ese tumor está en la parte interna de la nariz. Y ese tumor generalmente puede dar sangrado, sobre todo sangrado, y también podría condicionar extensión a la enfermedad en otras áreas circundantes al tumor. Entonces, es bien importante tener en cuenta también este antecedente. Y es así que aparecen otras cosas que se van estudiando y otras cosas muy interesantes que yo me encontré cuando revisaba el tema y antes también cuando hablábamos sobre posibles factores que condicionaban cáncer según el área donde uno esté, era el radón. El radón es un gas, un material radioactivo que se encuentra de forma natural en la Tierra. Está en la parte interna de la Tierra y sale espontáneamente al aire. Entonces, todos nosotros, día a día, tenemos una cierta exposición al radón.
pero esta exposición es mínima y no nos causa ningún daño. Sin embargo, se ha observado, acá les menciono primero el concepto, es un gas radioactivo emitido por desintegración de otras sustancias. La desintegración de otras sustancias son sustancias radioactivas como el uranio y otras más que están en la parte profunda del suelo y que luego pueden fluir hacia el aire e incluso se pueden mezclar con el agua subterránea. Recuerden que hay zonas donde hay también aguas subterráneas y el agua puede también ser un medio para llevar y transportar este radón. Pero ¿qué sucede con el radón? Lo que pasa es que algunas zonas de la Tierra tienen más exposición al radón y hay países que ya han determinado que están expuestos a altas dosis de radón. Entonces, si están expuestos a altas dosis de radón, tienen un riesgo incrementado de hacer cáncer de pulmón. Es muy interesante porque nosotros sabemos que el cáncer de pulmón, sea de células pequeñas y no pequeñas, que es así para fácilmente clasificarlo, tiene como principal factor productor o de riesgo el tabaco. Pero el segundo factor directo conocido es el radón, y muchos no lo sabemos, ¿no? Si bien muchas personas nacen con susceptibilidad a hacer cáncer de pulmón, el otro factor por el cual se puede inducir un cáncer de pulmón es con el radón. Entonces, ¿qué se ha visto? ¿Cuáles son las condiciones para que una persona esté más expuesta a esto? Por ejemplo, si vive en edificios antiguos, y me acordaba de los hospitales de acá de nuestro país, antiguos, ¿no? Hospitales estructuras con poca iluminación, ¿no? Cuando las estructuras son poco iluminadas, cuando, por ejemplo, vemos en los pisos que hayan grietas en las paredes, eso puede condicionar también que emane más radiación, ¿no? Y cuando se trabaja en zonas de sótanos, ¿no? Habría que tener muy en cuenta esto en zonas de hospitales o de centros donde la gente trabaja en el sótano, ¿no? Y sería interesante ver cuánto radón hay en esas zonas y si llega a determinados niveles que podrían ser nocivos, porque las personas que trabajan ahí no van a trabajar un mes, 2 meses, van a trabajar años, ¿no? Y ahí la importancia de que exista en cada hospital o en cada centro de trabajo un equipo de salud laboral para que esté monitorizando y esté prestando atención a esos detalles, ¿no? Entonces, miren, no nada despreciable, son 20,000 muertes por cáncer de pulmón en relación al radón y vean cómo esa radiación puede ir por varios sitios, ¿no? Por las estructuras internas, lo que les dije, por el agua subterránea. Y es bien interesante con respecto a cómo podemos mejorar esta situación, ¿no? Mejorando la ventilación, mejoramos la exposición al radón. Tenemos que en algunos casos instaurar, bueno, en otros países lo hacen, sistemas de extracción mecánica a nivel de los sótanos. Evitar que se filtre desde el sótano hasta las habitaciones, sellar el piso y las paredes. Es por lo que le decía, cuando hay un edificio viejo que tiene rajaduras en las partes de los pisos o en los sótanos, recomiendan que eso se tape, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber mayor exposición a eso y en general mejorando la ventilación. Miren este mapa, en España, cuando revisaba un poco la bibliografía, he visto que es un país que tiene bastante cuidado con el tema de la salud ocupacional y ellos tienen mapeado en todo el país dónde existe mayor cantidad de radón. Miren las zonas marrones, hay zonas de mayor concentración, pues yo viví por acá, así que estuve expuesto, creo, un poco. Castilla y León está por aquí, ¿no? Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y toda la zona alrededor de Portugal. Y por eso es que existen hasta manuales sobre cómo reducir, cómo construir las casas para evitar la exposición al radón. Entonces, otro mensaje de esta charla es que los edificios antiguos, las estructuras hospitalarias antiguas, sobre todo los sótanos, deberían tener en algún momento un chequeo para ver los niveles de radón, sobre todo por las personas que constantemente trabajan ahí. Y si se dan cuenta, en muchas fábricas, en muchos centros, casi todos trabajan en zonas profundas, ¿no? Entonces, es para tener en cuenta como un factor en el área laboral que podría condicionar cáncer de pulmón. Está asociado al cáncer de pulmón. Y bueno, hace poco, este año, en la conferencia anual de cáncer de pulmón, fue publicado este estudio que hablaba que el aire sucio, la polución del aire, el aire contaminado en ciudades, puede incrementar el riesgo de cáncer de pulmón en personas que no fuman. Entonces, no es raro ver que en lugares de ciudades muy contaminadas, Lima es una ciudad, por ejemplo, muy contaminada, puede haber casos de cáncer de pulmón en no fumadores solo por exposición a aire contaminado. Y cuando hicieron el estudio que se publicó en septiembre, lo que vieron es que las mujeres son las que tienen más tendencia a hacer cáncer de pulmón por aire contaminado, ¿no? Entonces, es muy importante
es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque hay que tomar también acciones, el gobierno tiene que tomar acciones para mantener y tener una buena calidad de aire para sus habitantes. Y bueno, otra de las cosas también que me llamó la atención, yo quería así primero mostrar algunas cosas que me parecen interesantes y que a veces no las hablamos frecuentemente, es que también el cáncer podría estar asociado en el ambiente laboral a los cambios de turnos, es decir, a las variaciones en las jornadas laborales. Por ejemplo, lo que se ha demostrado en estos últimos años, que los trabajos de turno nocturno tienen un impacto para el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Hay dos tipos de cáncer que están asociados al cambio en los horarios de trabajo. El cáncer de mama y se está investigando también el cáncer colorectal. ¿Qué quiere decir? Que si una mujer de una semana se pasa más de 4 o 5 días trabajando por la noche, expuesta a la luz, tiene un riesgo aumentado de cáncer de mama. Y esto se ha demostrado. ¿Por qué? Porque disminuye un componente que se llama melatonina. La melatonina es la sustancia inductora del sueño. Y la melatonina disminuye cuando estamos expuestos a la luz en horas donde deberíamos estar expuestos a la oscuridad. Y puse esta foto porque una población en la cual también se estudió esto, a propósito del impasse que tuvo el congresista con la azafata, es justamente las azafatas, porque ellas están expuestas a luz en horas en donde deberían estar durmiendo. Entonces, se considera que esta es una actividad laboral que tiene un riesgo para cáncer de mama, aumentar el riesgo de cáncer de mama. Entonces, aquí ya debe haber, a ver, yo no lo sé específicamente, pero debe haber ya guías para a esas personas, a las azafatas o al personal a bordo de los aviones, que se puedan espaciar un poco y cambiar sus turnos, ¿no? Pero eso también se ve en un hospital, en el área de enfermería. Hay enfermeras que hacen turno de noche y algunas lo hacen con frecuencia. Entonces, eso también tienen que conocerlo. Ojo, no hagan muchos turnos de noche si son mujeres, porque se ha visto que cuando les han medido la concentración de hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y estradiol, estas están aumentadas en orina y la 6-sulfomelatonina está disminuida en orina. Entonces quiere decir que a más concentración hormonal, más riesgo de cáncer de mama. Y esto se ha visto en las mujeres que están expuestas mucho a la luz. Por eso una recomendación que hacen incluso algunas revisiones es, si uno va a dormir, la luz apagada, ¿no? La oscuridad ayuda a estimular a la hormona del sueño. Y esta es la evidencia, por ejemplo, que fue publicada en el National Toxicology Program, que es una entidad también que regula las sustancias tóxicas y los estudios de carcinógenos a nivel mundial, y daba como evidencia contundente que hay suficiente evidencia de carcinogenicidad para la mama por persistente trabajo nocturno. Y es así que con el paso del tiempo se ha ido mapeando todas las sustancias que pueden producir cáncer, a nivel de cáncer por exposición a partículas o a elementos extraños, químicos, por ejemplo, todo lo que puede dar. Se dan cuenta que hay más carcinógenos en pulmón porque estos se inhalan, ¿no? Se pueden tener contacto por las mucosas, arsénico, cromo, gas mostaza, asbesto, berilio, el cadmio, el hollín, los talcos, cloruro de vinilo. Esas sustancias, por ejemplo, gente que trabaja también en la producción de cerámicas, de pinturas, tienen un riesgo también de hacer cáncer de pulmón. Recordemos, por ejemplo, el gas mostaza, ¿no? ¿Cuál es el evento que dio la idea de que el gas mostaza era cancerígeno? Porque en la Segunda Guerra Mundial se bombardeó un carguero de gas mostaza y cuando explotó, pues murieron muchos soldados, pero lo que llamó más la atención es que días después comenzaron a morir y cuando les hicieron los estudios de necropsia, se dieron cuenta que no tenían leucocitos, no tenían neutrófilos, no tenían hemoglobina, no tenían plaquetas. O sea, el gas mostaza había inducido cáncer a nivel medular, ¿no? El mesotelioma, que ya les había hablado por el asbesto, el cáncer de piel, que también está asociado a varias sustancias derivadas del petróleo, el cáncer nasofaríngeo, que ya les había comentado con relación al polvo de madera, al formol, ¿no? Y hay otras partículas como el cromo y níquel que también lo pueden inducir, la leucemia, que también puede estar inducida por el formaldehído, pero también por los derivados de benceno, por radiaciones. Entonces, hay muchas sustancias, ¿no? El cloruro de vinilo es una sustancia muy asociada al cáncer hepático. Y en el cáncer de vejiga, ustedes saben que el tabaco
la nicotina produce cáncer de vejiga. Es un gran factor de riesgo importante para hacer también cáncer de vejiga y a veces no se conoce mucho. El cáncer de vejiga también puede estar estimulado sobre todo por derivados de los tintes, ¿no? Personas que trabajan con textiles y están expuestos a muchos tintes, manipulan los tintes sin mascarilla, sin guantes, también recuerden que puede aumentar el riesgo laboral de hacer cáncer de vejiga. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de vejiga, doctor? ¿Cómo puedo saber que yo tengo un cáncer de vejiga? Pues el síntoma principal es la hematuria, ¿no? El sangrado al orinar. Y otra cosa que puede dar también son dolores a nivel pélvico, infecciones a repetición que no tienen una explicación, pero sobre todo el sangrado al orinar. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Es así que luego de conocer todos estos carcinógenos y que podían dañar todo el cuerpo humano, la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer ha hecho un catálogo en donde lista todas las sustancias carcinógenas y posiblemente carcinogénicas y con sus respectivos riesgos de desarrollar diferentes tipos de cáncer. No es la idea de hoy revisar sustancia por sustancia y qué tipos de cáncer da, porque nos aburriríamos, tampoco lo sé muy bien, pero la idea es que ya existen, lo pueden revisar, o sea, son guías disponibles en donde para cada sustancia te dice qué posible cáncer podría desarrollar la persona si está expuesto a muchos años a ello. Pero ya les he dicho más o menos los más comunes y con estos antecedentes los gobiernos han tomado decisiones de comenzar a hacer restricciones en los lugares donde trabajan para prohibir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en una localidad, una comunidad española, ya se comenzaba a prohibir dentro de la seguridad del trabajo, por ejemplo acá, ¿no? Queda prohibido el uso en la empresa de pegamentos con benzol o benceno por tener la consideración de tóxicos, ¿no? Por ejemplo, este es un avance porque ya es consciente el empleador de que no puede tener en su centro estos tipos de sustancias porque podría estar induciendo a un riesgo aumentado de cáncer a sus trabajadores. Y si es el benceno, ¿qué puede dar el benceno? A ver, ¿lo ubican? ¿Se acuerdan? Está por acá, ¿no? Leucemias. Y recordemos que la leucemia es una patología muy peligrosa que puede matar a la persona rápidamente, sobre todo leucemias mieloides agudas. Entonces sabemos que el cáncer no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades juntas. Todas tienen la capacidad de diseminación. Lo que diferencia al cáncer de otras enfermedades es que esas células que nacen en una parte de tu cuerpo tienen la capacidad de viajar a otras partes de tu cuerpo y seguir creciendo, ¿no? Y por lo tanto comprometer la vida de la persona. Entonces, en la etiología del cáncer vamos a ver que hay factores internos propios de la persona, como son las mutaciones en el material genético, el estado hormonal, las hormonas también, como en el cáncer de mama, pueden condicionar la aparición de esta patología y el estado inmunológico del paciente, cosa que sucede, por ejemplo, cuando ingresan ciertos virus al cuerpo, como el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, como el virus Epstein-Barr. Los virus pueden bajar la inmunidad y en ese momento las mutaciones pueden producir tumores y por eso es que es muy frecuente, ver en los pacientes con VIH o con SIDA aparición de enfermedades neoplásicas, como el linfoma de Hodgkin, como el sarcoma de Kaposi, etc. Y esto es la justificación también por el cual muchas personas en nuestro medio hacen un cáncer de pulmón y no tienen ningún hábito tabáquico, no fuman, no están tampoco expuestos al radón o al asbesto, etcétera, ¿no? Pero hacen cáncer porque tienen en sus células desde que nacen errores genéticos, ¿no? Y eso es a veces que hay que explicar a la persona. Usted tiene errores genéticos con los que ha nacido y estos con el tiempo han comenzado a avanzar y por eso es que el cáncer ha aparecido. Que no necesariamente quiere decir que es hereditario, eso es diferente. Una cosa es cáncer que es genético y otra cosa es decir cáncer hereditario. En el cáncer hereditario existen mutaciones que van viajando de generación en generación. ¿Cómo tú diferencias que un cáncer es hereditario y no genético solamente? Cuando te da el cáncer a temprana edad. Cuando es temprana edad, generalmente menos de 40 años, ¿no? O a partir de los 40 años. Si una persona hace un cáncer de colon a los 30, 35, un cáncer de páncreas, ojo, podría estar portando una mutación que está viajando en la familia de generación en generación y por lo tanto ese paciente, además de su tratamiento, requiere una evaluación por consejería genética para ver si es necesario hacerle un test de sangre y determinar si el paciente porta una mutación que viaja a través de sus generaciones. Y tenemos los factores externos.
Los factores externos incluyen ya los estilos de vida que tenemos, si comemos mal, si no dormimos bien, si fumamos, si estamos expuestos a algún tipo de radiación, que ya les explicaba, por ejemplo, el radón en algunos sitios, o radiación de otro tipo, ¿no? Si trabajamos en centros donde donde hay máquinas de radioterapia, donde hay algún tipo de aditamentos que expongan a radiación. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo cuando voy al dentista y siempre me dice que tiene que sacarme una placa del diente y tiene su maquinita ya de radiación ahí al lado y te fotografían varias veces. Bueno, yo sé que eso está regulado, pero da un poco de cosa porque te exponen mucho, ¿no? Pues son dosis pequeñas. Ustedes, para anécdota, la primera vez que salió la terapia con radiación, en Nueva York, dos médicos consiguieron una máquina de fotones para irradiar y ellos tuvieron mucho éxito porque su marketing de ellos fue radiación para borrar verrugas de la cara. Eliminamos todo tipo de verrugas, cuernos, pecas. Entonces comenzaron a radiar y efectivamente la radiación era muy buena porque borraba esas cosas. Pero después los pacientes volvían a la consulta meses después diciendo que se les había enrojecido, que le había crecido esta parte del cuello, la mandíbula. Como no había ningún tipo de protección, inducían cáncer en esos pacientes. Y fue todo un tema muy conocido porque fueron denunciados. Era una empresa conocida que tenía la máquina de radiación, pero en ese tiempo no se sabía que la radiación puede inducir cáncer. Entonces, la exposición a químicos, que es lo que ya estaba mencionando, hay muchos químicos a los cuales podemos ser expuestos, químicos de forma laboral, si estamos en contacto con ellos directamente, o también que pueden quedar en las estructuras donde trabajamos, ¿no? Por ejemplo, se conoce el humo de tercera mano, que es el humo que queda en las superficies, en un lugar donde alguien fumó o donde hubo algún tipo de humo. La contaminación también podría ser dada solamente por tocar las estructuras, por estar ahí, y a veces ese polvo no desaparece solamente con la ventilación, sino que tienes que lavar la estructura. Y es así que la confluencia de estos factores, tanto internos como externos, nos puede ayudar a entender las enfermedades que los oncólogos tratamos. Por ejemplo, una de las curiosidades dentro del cáncer en nuestro país es el cáncer de hígado. Perú tiene una alta tasa de cáncer de hígado, sobre todo en niños. Cosa muy rara, ¿no? Generalmente, si estamos hablando que el cáncer necesita años para producirse, los investigadores franceses se preguntaron, pero ¿por qué entonces en Perú tienen tasas de cáncer a temprana edad? Y esto puede ser explicado si comenzamos a entender los factores propios del paciente y los factores externos o medioambientales. Y es así que probablemente hayan factores ambientales que expliquen esto, ¿no? Porque se ha visto estos investigadores franceses, el doctor no recuerdo ahorita su nombre, pero él comenzó a ver que el cáncer de hígado en el Perú se localizaba a nivel más o menos de la Sierra Sur, ¿no? Entonces, se están buscando factores que puedan predisponer al cáncer en esa zona. Pueden ser factores del agua, pero una de las cosas que sí se ha investigado es que hay unos tipos de maíz que están contaminados con ciertas toxinas, con ciertos hongos. Y esto se ha visto en muchas zonas de la sierra donde guardan las semillas, pero no en condiciones adecuadas. Esas semillas se contaminan y luego se ha detectado digamos, material genético de estas micotoxinas en los pacientes con cáncer de hígado, ¿no? Y son pacientes que hacen cáncer de hígado a temprana edad y lamentablemente cuando vienen ya a nuestras manos están en enfermedades avanzadas que no se puede hacer nada ni operar y tampoco existen tratamientos muy efectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se combina la parte genética, la parte de los daños genéticos propios con la parte de los factores ambientales. Entonces vamos a ver que los factores ambientales tienen mucho que ver en el desarrollo del cáncer. Ya les he mencionado los estilos de vida, las exposiciones naturales a ciertas cosas, por ejemplo, radiación ultravioleta, zonas donde haya mucho radón, aquí por más minerales que puede haber en el agua, los tratamientos médicos que uno recibe también son considerados factores externos, la polución, ya les hablé del aire también, y acá, por ejemplo, hablábamos de las exposiciones en el hogar, ¿no? Las exposiciones en el hogar que podrían ser también las sustancias en artículos de limpieza, el asbesto, lo que les había mencionado, o que hayan productos también que despidan ciertos polvos, ¿no? Como el sílice, la sílica. También acá es para mencionar, el sílice es un polvo que se usa, es un material que se usa en la conformación, por ejemplo, de productos
de limpieza, perdón, productos de carpintería, productos de adornos, por ejemplo, para el hogar, ciertos materiales, y eso se puede ir desprendiendo con el tiempo y también contaminar la parte pulmonar y condicionar el desarrollo del cáncer de pulmón, ¿no? El polvo de silica. Esto se ve, por ejemplo, en zonas industriales, más que en el hogar, es gente que trabaja con esto, con el granito, por ejemplo, ¿no? Que trabajan en zonas industriales que procesan granito, pueden estar expuestos también al sílice. Y acá están las exposiciones en el ambiente laboral. Entonces, denominamos carcinógeno a toda aquella sustancia o exposición que puede llevar al cáncer, y esto lo realiza de una forma directa cuando hace un daño directo al ADN o cuando produce el daño indirecto. ¿Cómo es el daño indirecto? Lo que les decía, a través de inducir inflamación, ¿no? O sea, inflamación crónica. Proceso inflamatorio crónico puede llevar al cáncer. Otro ejemplo de inflamación crónica que lleva al cáncer, por ejemplo, en los pacientes que sufren de colitis ulcerativa. La colitis es una situación en la cual la persona sufre de constante inflamación en la zona del colon, y se ha visto que estos pacientes a lo largo del tiempo pueden hacer cáncer de colon. Tienen un riesgo aumentado de hacer cáncer de colon. Y es bien interesante, ¿no? Más o menos de 433 sustancias cancerígenas estudiadas que han sido reconocidas por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la mitad están presentes en entornos laborales, ¿no? Y esto a mí me sorprendió porque quiere decir que estamos siempre en contacto con muchas sustancias y tal vez no sabemos que son cancerígenas, no sabemos que deberíamos tener cuidado con ellas, ya sea cuando nos exponemos al estar cerca para inhalarlas o por contacto con las mucosas, ¿no? Entonces es muy importante que en un centro laboral exista un equipo de salud laboral que pueda reconocer en las áreas de trabajo o en las áreas donde están sus trabajadores qué sustancias son potencialmente carcinógenos o son carcinógenos ya conocidos, ¿no? Y luego vamos a comentar un poquito más de eso. Entonces, cuando hablamos de cáncer ocupacional, mencionamos algunas cifras. La OMS estima que el cáncer atribuible a exposiciones ocupacionales puede variar entre el 4 y 40% de la carga global del cáncer, que ya sería bastante. El cáncer por causas laborales causa cerca de 200.000 muertes al año en el mundo, ¿no? O sea, nada despreciable. Y al menos 1 de cada 10 muertes por cáncer tienen un origen laboral, ¿no? Como para tener algunos datos de que el ambiente, el lugar donde estamos, también puede influir. Otro ejemplo de sustancia ambiental que nos puede aumentar el riesgo de cáncer, no necesariamente en el centro de trabajo, pero sí, por ejemplo, en personas que consumen alimentos en ciertos sitios donde no se recambia el aceite, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que cuando se usa una sustancia como el aceite cuando es recalentado varias veces produce una sustancia que se llama acrilamida. La acrilamida es un componente como parecido a un derivado de plástico, y se ha observado en estudios de ratones que la acrilamida también puede condicionar el desarrollo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, ahí es una exposición ambiental en un lugar de repente donde no se conoce esto, no se toman las medidas preventivas y tienes un carcinógeno más. En sí no es el aceite, es la sustancia que se transforma luego de haber usado muchas veces el aceite. Y es que cuando hablamos de cáncer, hablamos de que lo más importante que tenemos que hacer es aprender a prevenirlo, ¿no? Para esto hay una prevención primaria. La prevención primaria son todos los estilos de vida, los cambios en alimentación, el que haga yo deporte, el que no esté expuesto a carcinógenos en mi centro de trabajo, en mi casa. Eso es prevenir primariamente. No tengo ninguna enfermedad y yo lo prevengo. Otro punto es la prevención secundaria, ¿no? La prevención secundaria ya es cuando sé que a determinadas edades yo me tengo que hacer ciertos chequeos, porque en esas edades yo puedo desarrollar o tengo más riesgo de hacer cáncer. Por ejemplo, en la mujer, a partir de los 40, con la mamografía, a los 50, chequearse el colon, porque a esa edad comienza a aumentar el riesgo de cáncer de colon. En los hombres, a los 60, podemos decir, para ya hacerse un chequeo de la próstata, un PSA, etcétera. Eso ya es prevención secundaria. Ahora, y esto imagino que en el ámbito laboral también debe tener unos tiempos, ¿no? Tal vez los trabajadores que están en cierta área y pasado tantos años ya necesitan hacerse una radiografía, etc. Entonces esa sería como la prevención secundaria. Y prevención terciaria ya es cuando ha aparecido una lesión
cancerígena incipiente y la tenemos que tratar para que no avance más y la persona se pueda curar, ¿no? Esto, por ejemplo, si hay un NIC, en un cáncer, en un cuello uterino, una lesión precancerígena, o por ejemplo un nódulo pulmonar en un paciente fumador o que ha estado expuesto a la silice, al polvo de silica, o mucho tiempo ha trabajado en una mina y ya comienza a tener algún tipo de patología pulmonar, ¿no? Tratarla antes. Y recordar que más o menos de un 30 a 40% podemos prevenirlos la aparición de cáncer, en un 30 a 40%, pero siempre se menciona solo el tema de la dieta, de mantener un peso y actividad física, pero a veces se obvia o se minimiza que también se tienen que controlar las causas laborales y medioambientales, ¿no? Y eso es muy importante porque en otros países lo hacen y en el nuestro también imagino que esto va a ir mejorando día a día, porque el ambiente influye también en el desarrollo de estas enfermedades. Ahora, el cáncer ocupacional sí es prevenible porque podemos eliminar o sustituir sustancias tóxicas que sean reconocidos como potenciales, como sustancias cancerígenas o potencialmente cancerígenas. Prohibir ciertas sustancias químicas, cambios en la utilización de equipos, de repente al usar un equipo, el personal o el trabajador está más expuesto a contaminarse crónicamente con alguna sustancia o por ejemplo con radiación. Esto sucede mucho, por ejemplo, en el área de radioterapia, ¿no? Tienen que tener equipos especiales para cubrirse el cuerpo, para cubrir al paciente, por ejemplo, el área del cuello, si se va a irradiar, para que no se irradie a otra parte del cuerpo, etcétera. Y mayor, esto es lo que hablaba, ¿no? Mayor uso de equipos de protección personal. Como les comentaba, la experiencia inicial con el trabajador de la facultad, ¿no? El señor no siempre usaba la mascarilla protectora para el formol, ¿no? Y a veces también de repente no tenían guantes. Entonces, mascarilla, guantes, siempre son muy importantes para bloquear la acción de sustancias cancerígenas. Ahora, pero también, ¿por qué sucede que a veces el cáncer ocupacional puede darse? Porque hay un desconocimiento por parte de los empresarios, de los trabajadores y de los encargados, no solo del riesgo que existe, sino de la existencia de agentes cancerígenos en su empresa. Y eso es otra cosa también importante, ¿no? Tienen que conocer muy bien todos los insumos que usan. Esto es más complejo en una fábrica, pero también se da en un hospital, porque en un hospital existen sustancias que usamos, por ejemplo, en patología, como le voy a mencionar, tal vez en el área de laboratorio. En otra área muy importante también, por ejemplo, es en el área de quimioterapia, ¿no? Usamos citostáticos. Los citostáticos son los fármacos con los cuales se administran a los pacientes con cáncer. Entonces, no puede ir un químico y agarrar el 5-fluoracil o el cisplatino y mezclarlos así nomás, así, sin ninguna protección, porque son sustancias que son volátiles y que pueden dañar la piel, pueden inducir un daño severo a la piel y también por vía inhalatoria. Entonces, necesitas toda una infraestructura, necesitas estas campanas especiales de aislamiento para manipular esa sustancia. Entonces, cuando hablamos de los carcinógenos, vamos a hablar que en la etiología podemos encontrar agentes químicos, como ya les he mencionado. Aquí también agregaríamos a todos los derivados del petróleo. A los agentes biológicos, los virus, ¿no? Sabemos que los virus pueden inducir cáncer o pueden despertar un cáncer que tal vez en una persona que ya tiene algunas mutaciones de base. El virus puede ser un inductor, un acelerador del proceso de formación neoplásica. Acá es una lista más larga que ahorita, luego lo voy a mostrar, pero para poner un ejemplo ponía estos dos virus. Recordemos que el virus de hepatitis B se transmite por transfusiones, por vía sexual también. El virus C principalmente también tiene un mecanismo de transmisión sexual. Organización en el trabajo, lo que les había mencionado, los cambios en el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo que uno tiene de día y noche, despertar, sueño, vigilia. Ese es el ritmo circadiano. Ya les mencioné un poquito en más extenso con el tema de cómo si se altera el ritmo circadiano puede aumentar el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de colon. Y los agentes físicos cuando ya hablamos de la radiación, ¿no? Entonces, cuando estamos expuestos a cancerígenos, ¿en quién se da esto más frecuente? Hay ciertas profesiones que pueden dar más esta condición, ¿no? Trabajadores que desempeñan tareas en producción, mantenimiento y reparación en la industria. En construcción, como le dije, porque están expuestos al sílice,
a derivados de petróleo, incluso al asbesto en sus formas también, limpieza y gestión de residuos también. Por ejemplo, es muy famoso el antecedente en Europa cuando había gente que limpiaba las chimeneas y se llenaban de hollín, ¿no? Y comenzaron a ver que esos jóvenes, muchos jóvenes que limpiaban este hollín comenzaban a hacer cáncer de testículo, seminomas, ¿no? Estaban expuestos a estos tóxicos y comenzaron a desarrollar este cáncer. Mención aparte también, mención aparte también está los trabajadores en lugares de alto riesgo de radiación, ¿no? No sé si recuerdan el accidente que hubo en Japón cuando hubo el terremoto. Muchos trabajadores estuvieron expuestos a dosis altas de radiación y desarrollaron una serie de neoplasias, ¿no? Principalmente leucemias y linfomas. Y también muchos de ustedes recordarán el triste evento de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre, ¿no? Una de las cosas que llamó mucho la atención es que si bien murieron mucha gente heroica por intentar rescatar a esas personas, después de ello, los años siguientes murieron muchas más personas que habían entrado a esa zona. ¿Por qué? Porque fueron expuestas a las partículas del material de construcción, al polvo de sílice, al amianto, a una serie de partículas que luego les condicionó el desarrollo de cáncer posteriormente, ¿no? Entonces, miren qué importante, porque ellos recibieron altas dosis de esas partículas en poco tiempo. Ahora, ¿cómo nos afectan los cancerígenos en el entorno laboral? Esto es lo que les estaba comentando un poquito, ¿no? ¿Cuáles son los medios por los cuales en el área laboral nos podemos contaminar? Por inhalación, lo más clásico, que respiremos esos gases, vapores, humos, como el sílice. Por ingestión, si estamos, por ejemplo, comiendo, bebiendo, en un lugar donde los utensilios ya están cubiertos con estas sustancias, también es peligroso, ¿no? Esto, por ejemplo, pasaba con los techos que estaban hechos de asbesto, ¿no? También podría haber contacto de las superficies y la gente comía ahí, y sin querer también era una forma de introducir estas partículas al organismo. Entonces es muy importante también esto, ¿no? La ingestión en lugares donde haya una exposición a un carcinógeno. También pueden ser absorbidos a través de la piel. Esto más se ve con el tema de los gases y, por ejemplo, también con el tema de los citotóxicos o citostáticos, ¿no? Los agentes de quimioterapia que a veces se usan podrían entrar a través de la piel. La exposición a la radiación ionizante. La radiación ionizante puede ser de forma natural por la radiación ultravioleta o en lugares donde también haya altos grados de radiación, ya sea natural como el radón, o en centros donde no se tenga un adecuado bloqueo, por ejemplo, con el plomo, y haya zonas que se estén irradiando de forma accidental. Y bueno, la inyección con el tema de las agujas para patologías de tipo infeccioso, ¿no? Como la hepatitis, el VIH, etc. Entonces, ya sabemos, por lo que hemos hablado, de cuáles son los cánceres más comunes a nivel laboral. ¿Se van a acordar de esto? Si hubiera pregunta de examen, el cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga, ¿no? Y los agentes asociados más comunes son el amianto, la sílice cristalina, el humo de combustión de diésel, esto más en fábricas, aminas aromáticas e hidrocarburos policíclicos. Los hidrocarburos policíclicos son derivados del petróleo en sus diferentes formas, ¿no? Estas sustancias también se pueden observar en muchos carcinógenos y que pueden condicionar la aparición de cáncer de pulmón y cáncer de vejiga. Ahora, en el área de salud, como ya les mencionaba, en los servicios de rayos X, por la radiación ionizante, la esterilización quirúrgica, ¿no? En la esterilización quirúrgica, en las áreas de quirófano, ¿qué es lo que se usa? Es el óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas que también tiene como capacidad el hecho de dañar el ADN. Por eso es que al dañar el ADN rápidamente puede destruir gérmenes, bacterias, virus, etc. Y por lo tanto es un buen esterilizante, es un buen agente de limpieza, pero tiene ese riesgo de que da mutaciones y puede producir cáncer. Esto hay que tener mucho cuidado en las zonas de quirófano, ¿no? Por ejemplo, tener el control del óxido de etileno o preparados que tengan este componente, ¿no? Para que el personal
esté protegido con mascarillas y con guantes, porque si directamente lo inhala, poco a poco va a comenzar a tener un daño y probablemente el desarrollo de una neoplasia. Y esto lo vamos a ver aquí. También está descrito en la lista de la Agencia para Investigación del Cáncer el óxido de etileno. Si bien no tiene la evidencia más fuerte, pero sí hay evidencia en humanos de cáncer de mama, tumores linfoides, de linfomas, mencionan al linfoma no Hodgkin, y mieloma múltiple, y también un tipo de leucemia, que es la leucemia linfocítica crónica. Miren todas estas patologías que podrían desencadenarse al no tener un adecuado control de sustancias o agentes de limpieza que contengan óxido de etileno. Y otra cosa que también se presenta en las áreas de anatomía patológica, ¿no? La manipulación del formol, que ya lo había mencionado al inicio, el formaldehído, que sí tiene evidencia contundente para cáncer nasofaringio, leucemia mieloide y también cierta evidencia para cáncer de senos paranasales y de la cavidad nasal. Acá, como ven, hay otras sustancias. Acá están los bencenos, los derivados bencenos, cáncer de vejiga, leucemia, mieloma, linfomas. El uso de talco también, que puede dar compromiso a nivel del sistema hematolinfático, es decir, linfomas, y una serie de otras sustancias. Acá están, por ejemplo, las aflatoxinas, que les hablaba de las que se encontraron en el maíz cuando se hicieron estudios en la sierra en pacientes con cáncer de hígado. Las aflatoxinas, miren, claramente están asociadas al cáncer hepatocelular, no al cáncer de hígado. Ahora, la lista negra, como le hablamos así de los carcinógenos, está regulada por diferentes instituciones y están también categorizadas según su potencial carcinogénico, ¿no? Por ejemplo, la Agencia Internacional cataloga como grupo 1 al carcinógeno en humanos, grupo 2A si son probablemente carcinógenos y 2B posiblemente carcinógenos. Hay también carcinógenos que no están todavía bien clasificados del grupo 3 y otras sustancias que son probablemente no carcinogénicas, ¿no? También hay niveles de evidencia, de certeza si es seguro, probable o posible. Y esta es otra agencia de protección ambiental, perdón, que también tiene una clasificación para los carcinógenos. Y esta es una pequeña lista de la Agencia Internacional respecto a agentes cancerígenos físicos, la radiación solar, que ya es bastante conocida, la ultravioleta, radiaciones ionizantes, campos magnéticos también, otros campos electromagnéticos de radiofrecuencia, pero aquí miren, la clasificación no está bien definida. Hasta la fecha, los teléfonos celulares, en los estudios que se han hecho, no han demostrado que tengan un impacto en el riesgo de desarrollar cáncer. Lo que pasa es que, bueno, tendrán que pasar todavía más años para que esto se pueda evidenciar mejor. Ahora, los agentes biológicos incluyen todos estos agentes principalmente son virus, como les dije, pero también hay parásitos. Por ejemplo, el Opistorchis viverrini y el Schistosoma hematobium. Son parásitos que lo tienen. ¿Dónde pueden encontrar esto más? Por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? En el Medio Oriente la gente tiene, por el tema de la calidad del agua, más presencia de estos parásitos. ¿Y estos parásitos qué es lo que hacen? Invaden la vía urinaria, van por la zona de la pelvis renal, el uréter y producen cáncer de pelvis renal o cáncer de uréter, ¿no? Cáncer de la vía urinaria puede también ser producido por estos parásitos. Y todos los virus que ya pues conocemos, el Epstein-Barr, que también está asociado al VIH, a linfomas, el Helicobacter, que también, como les dije, puede condicionar una situación de gastritis, y si es crónica, llevar a un cáncer gástrico, y todos los demás virus, el papiloma humano también ya conocido con sus diferentes serotipos. Y estas son más sustancias listadas, ¿no? Hay una serie de componentes que tienen un nivel 1, ¿no? O sea que carcinógeno total. Por ejemplo, acá está el humo de tabaco, los citostáticos, ¿no? Que usamos para la quimioterapia, el polvo de sílice, el polvo de cuero, ¿no? Personas que trabajan también con cuero y no se protegen. Ahí están yo creo que, por ejemplo, un grupo poblacional muy expuesto a diferentes sustancias son los zapateros, ¿no? Realmente los zapateros manipulan benzina, derivados de benceno, están expuestos al polvo. Tienen mucho riesgo ellos de hacer
diferentes riesgos de exposición a carcinógenos. Aquí también está el hollín y bueno, hay otras cosas acá también no tan frecuentes. Y acá hay otra lista en donde está, por ejemplo, la producción de caucho, trabajos con exposición al polvo, exposición a hidrocarburos aromáticos. Incluso aquí mencionaban también trabajos en turnos que implican alteración del ritmo circadiano, salen en esta lista con una clasificación 2A, ¿no? Es decir, si revisamos la 2A, probable carcinogénico en humanos, ¿no? O sea que tiene bastante peso el decir que la alteración del ritmo laboral en las noches puede aumentar el riesgo también de cáncer. Ahora, y es importante, ya para ir terminando, que en todo centro de trabajo, en nuestro hospital, el sistema de salud laboral pueda tipificar bien en cada área laboral a qué sustancias se puede enfrentar, ¿no? O sea, siempre tener la advertencia para que también tengan el cuidado y el equipamiento necesario. Y cuando vean este símbolo, este sí es un símbolo de carcinogenicidad, ¿no? Que es típicamente carcinógeno o que puede inducir cáncer en la persona, ¿no? Porque sabemos, conocemos los clásicos de inflamable, explosivo, pero el símbolo de repente no lo teníamos muy en cuenta. Y principalmente hablar de propuestas, si uno quiere prevenir en el cáncer laboral, tiene que implicar a la área administrativa, porque ellos tienen que promover que se eliminen los las sustancias cancerígenas de la institución, los empresarios que tienen que aprender a reconocer que sus productos pueden contener sustancias cancerígenas, ¿no? Entonces también hay una parte empresarial que tiene que comenzar a eliminar, por ejemplo, no sé si recuerdan de unas golosinas que estaban vendiendo multicolores a los niños y resulta que tenían componentes también tóxicos, ¿no? Entonces, es ahí donde el empresariado tiene que también ser consciente y estudiar sus productos para eliminar sus posibles cancerígenos, ¿no? Esto, por ejemplo, tendría más lugar en el tema de limpieza aquí en el hospital, ¿no? Para las sustancias de limpieza, que haya adecuados servicios de prevención, que hayan guías de gestión de exposición a dichos agentes, cómo almacenarlos, si hay elementos tóxicos, dónde se deben almacenar, a qué temperatura, si expuestos a la luz o a la oscuridad, todo eso. Y las autoridades sanitarias, ¿no? Que también hagan un control respecto a la detección precoz y al reconocimiento de pacientes afectados por cáncer por exposición a sustancias cancerígenas y también tratarlos. Por ejemplo, una cosa que debe ser muy difícil es saber reconocer que un trabajador ha desarrollado un cáncer por haber estado expuesto a una sustancia en su centro de trabajo, debe ser muy difícil. Y lo más difícil todavía es darle las facilidades para tratarlo, para que se rehabilite y para que luego vuelva al trabajo, ¿no? Esto por poner un ejemplo. Y bueno, si tuviéramos que hacer un plan de prevención, entonces lo primero que tenemos que hacer es tener la información. Toda persona bien informada va a saber tomar buenas decisiones. Mejorar la información sobre los agentes carcinógenos en nuestro centro de trabajo. Entonces deberían hacer charlas a los trabajadores de determinadas áreas. O sea, yo, por ejemplo, no podría hacerlo porque no conozco cada área, pero sí en cada área tendrían que reunirse y decir, ok, estamos en el área de anatomía patológica, acá tenemos formol, el formol hay que manipularlo así, tienen que usar este tipo de mascarilla, etcétera, etcétera. Estamos en el área de anestesiología, estamos en equipo en el área de quirófano y también vamos a usar estas sustancias de esta forma o de otra. Entonces, eso es importante, ¿no? Mejorar la información. Ya hablamos esto de reducir el uso de agentes carcinogénicos, mejorar la inspección y el control de las empresas. Esto lo tienen que hacer ya órganos superiores para que no estén introduciendo al mercado sustancias cancerígenas. Como detalle de esto, por ejemplo, les comento que existe una agencia en Ámsterdam que se encarga de evitar el tráfico de alimentos. Ustedes saben que la industria, después del tráfico de drogas, es la industria del sabotaje alimentario. Existen muchas bandas en el mundo que es lo que hacen. Usan sustancias para transporte de alimentos, para alterar medicamentos, para alterar a los animales, para que crezcan más rápido, para que produzcan más leche, más carne, más huevos. Y hay toda una mafia que lo que hace, por ejemplo, en el tema del ganado vacuno, inyecta unas sustancias que son hormonas de crecimiento que están prohibidas por la FDA y que pueden inducir cáncer en humanos, ¿no? Entonces, hay toda una serie de agentes policiales que controla esto y que pesa a esta gente. Entonces, es
hay todo un mundo ahí en relación al tema de alimentos. Hay que mejorar la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos, ¿no? O sea, estar pendientes. Ok, yo tengo un grupo de trabajadores que mucho tiempo han estado en los sótanos expuestos de repente al radón, qué sé yo, a altas dosis y nunca les he hecho una radiografía, no les he hecho un chequeo médico. Garantizar la atención de los trabajadores si han estado expuestos y sobre todo la reincorporación. Y bueno, eso era todo lo que le quería comentar. Gracias por su atención. Es una pregunta bastante difícil, porque aquí en el hospital todavía no tenemos un sistema informático de años atrás para reportar toda la presencia de cáncer en los diferentes tipos. A ver, yo tengo pocos meses aquí en el hospital y lo que yo he visto son reportes de ciertos tipos de tumores, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que se ha reportado cáncer gástrico en algún momento, ¿no? Las tasas de cáncer gástrico, pero se ha hecho de forma aislada. ¿Qué sucede? Si tu hospital no tiene una historia electrónica que esté integrada, entonces es muy difícil tener datos de tus reportes o de tus tasas de cáncer. Justamente yo creo que ese es uno de los pasos que como institución o como hospital tendría que hacerse, ¿no? Tener un formato único en donde tú reportes todos tus casos y esos casos luego tú puedes hacer una estadística, decir, ok, en este año tuve 500, 600 pacientes con cáncer y la incidencia de cáncer de mama fue tanto, ¿no? Porque se tienen aproximaciones, pero fehacientemente es muy difícil dar cifras, justamente por esa limitación. Y aún más difícil debe ser hablar de cáncer por exposición laboral, también creo que es más complicado. Pero es una tarea pendiente, definitivamente. Sí, una pregunta, doctora. Muy buenos días, doctor. Lo felicito por su presentación. Soy la doctora Lucía Puel, dermatóloga. Y sí, yo creo que esta presentación es una llamada de atención a al personal que trabaja en los hospitales y decirle cuáles serían los lugares de riesgo en nuestro hospital. Lugares de riesgo de nuestro hospital. Y yo creo que estas charlas deberían tener un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Después de esta charla, ver cómo estamos, hacer un diagnóstico situacional y ver qué es lo que vamos a hacer para mejorar. Y en la próxima conferencia que hagamos el próximo año, decir qué medidas hemos optado para hacer un cambio en el sistema de recopilación de datos primero, para tener un diagnóstico situacional de cómo estamos trabajando en las áreas de riesgo. Según su conferencia, radiología sería un área de riesgo, oncología sería otra área de riesgo, patología sería otra área de riesgo, y habría que determinar qué otras áreas de riesgo hay y ver qué es lo que estamos haciendo con nuestros trabajadores que trabajan en esas zonas. Los estamos rotando, les hacemos una evaluación anual de cómo están entrando después de sus vacaciones y cómo están saliendo terminando el año. Yo creo que estas charlas deberían tener un objetivo, el de optar medidas para ir mejorando, y empezando con los clientes internos que somos nosotros. Sí, bueno, le agradezco, me parece un comentario muy acertado y justamente yo también cuando daba la charla decía, ¿no? Ojalá luego tener datos y una siguiente, si yo soy el ponente, comentar eso, ¿no? Nuevamente, ok, se hizo esto, se cambió esto, porque tener un diagnóstico situacional creo que es muy importante en una institución. ¿Otra pregunta? Doctor, buenos días. Les felicito por su exposición y a la vez es bueno porque yo trabajo en el área de sala de partos y siempre bajo a recoger este formol, o sea, la galonera. Yo mismo me despacho, pero sin protección. Y ahorita me acabo de enterar por su exposición de usted que estamos expuestas a ese, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, es muy importante entonces saber. Otra pregunta, por favor. A ver, dice el señor Robert, ¿por qué no se implementan las normas de salud ocupacional en el establecimiento de salud del MINSA y cómo si exigimos que las empresas privadas sí lo tengan, ¿no? Formación del comité o reglamento. Bueno,
Creo que sí, esa pregunta esta es para la unidad. En realidad estamos trabajando en eso, ¿sí? La unidad en el Hospital Cayetano Heredia tiene creada, a ver si guardamos un poquito de silencio, tiene creada desde el 2015, ¿no? Entonces, en lo que es prevención y promoción, estamos trabajando en lo que es prevención y promoción de la salud. Paralelo a eso, estamos tratando de trabajarla con la implementación de algunos planes de intervención, ¿no? Y obviamente, nosotros no somos una empresa privada, ¿sí? Y no podría yo contestar eso. La siguiente pregunta es de la señora Claudia, que menciona, doctor, ¿el silol se considera carcinógeno? Esta sustancia es un laboratorio, patología para realizar las biopsias. Es buena pregunta, pero como ahora todo lo puedo googlear, lo acabo de googlear y es un derivado del benceno. Entonces, sí tendría un potencial carcinogénico, ¿no? Y por lo tanto, debería tener las recomendaciones a la hora de su manipulación, ¿no? Guante, mascarilla, porque recordemos que estas sustancias son policíclicas, aromáticas y son volátiles. Entonces, es decir, rápidamente pueden ser inhaladas. No es solamente que la tenga ahí alejado y no tenga contacto. O sea que sí, el silol también habría que tener consideración porque es un derivado de benceno. Hay otra pregunta. Dice el señor J, ¿no? No, perdón. Dice el señor Henry, por temas legales, todas las empresas deben informar los productos químicos potencialmente carcinogénicos a la autoridad de salud. ¿Cómo va este requerimiento legal en el Perú? No lo Bueno, sé. no es materia del doctor. Estamos, como les menciono, el Perú, como saben, en temas legales todavía está en ascenso en este tema de salud ocupacional. Es algo que se está trabajando también. En empresas privadas ya está mucho más avanzado, ¿no? En minería, por ejemplo, también, ¿no? El Hospital Hipólito Unanue me pregunta, quisiera saber qué grado de cáncer puede tener los trabajadores que trabajan en archivo sótano. En archivo, ¿no? Por ejemplo, justo estaba pensando en eso porque generalmente el archivo es una zona profunda del hospital, o está en partes oscuras, está en sótanos, entonces ahí lo que habíamos mencionado, ¿no? El tema del radón, si hay exposición a radón de forma crónica, si es un lugar no ventilado, un poco oscuro, si las paredes tienen grietas, entonces la exposición al radón podría aumentar en ese tipo de población. Hay que ver si, yo recuerdo, por ejemplo, de los hospitales que como estudiante visitaba, hay estructuras que están expuestas en los techos, hay que ver si esas estructuras tienen recubierto de amianto, si tienen recubrimientos de amianto, eso se tiene que retirar o se tiene que aislar de alguna forma, porque si no, esas personas constantemente están inhalando esas sustancias. Tenemos también en el tema de las personas o trabajadores de archivos el riesgo de que estén expuestos al polvo, ¿no? Ahí sí están expuestos a polvillo, que el papel, pues sabemos que el papel viene de la madera y también serían unas personas expuestas crónicamente al polvo de madera, porque por el papel y madera es muy similar. Entonces yo creo que sí, los trabajadores de la zona de archivo son un grupo poblacional a considerar por el lugar donde están, por el material con el que trabajan y por el tema también de todo lo que les he mencionado, ¿no? Estructuras circundantes del mismo lugar donde trabajan. Sí, a ver, por favor, guardamos un poquito de silencio para continuar, ya vamos a terminar con las preguntas. Con respecto a la presentación, las presentaciones se van a colgar a través de telemedicina, ¿sí? El señor Héctor pregunta, ¿se sabe o hay datos en cuanto al tiempo se desarrolla un cáncer, ¿no? El tiempo de exposición en cada trabajador. Sí, hay un tiempo promedio, ¿no? Generalmente para los carcinógenos hablan que uno debería estar expuesto de 4 a 6 años para que el riesgo sea tan alto que pueda dar origen a una neoplasia, a un cáncer. 4 a 6 años, pero recordemos que hay sustancias que necesitan muchos más años para desarrollarse. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, el tiempo de desarrollo puede superar los 10 años, ¿no? Si hubiera un carcinógeno que impacta a nivel de colon, el colon sabemos que también es una neoplasia que desarrolla de 10 a 15 años. Entonces,
un trabajador que está ya con un tiempo laboral de 10, 12, 15 años, sería una persona que si está expuesta a estos agentes cancerígenos ambientales, tiene una alta chance de tener un riesgo de neoplasia. Finalmente, el MINSA menciona, Dictel, los gases anestésicos en quirófano que no tienen un adecuado intercambio de aire. ¿Qué sugiere? Bueno, es una pregunta bastante técnica que no la podría responder, porque si son gases, tienen que tener su regulación para el tema de la manipulación, pero la pregunta dice que no tienen adecuado intercambio de aire. Pues es una pregunta un poquito compleja, no la sé. Bueno, con respecto a los gases anestésicos, sabemos que mínimo debe haber un intercambio de aire entre más o menos 20 recambios de aire al día, ¿no? Desde 5 a 20 recambios de aire dependiendo del lugar de exposición, ¿no? Del lugar de trabajo. Eso es variable, como usted también como menciona, ¿no? Es variable. El señor Carlos menciona, ¿existe evidencia científica del cloro como agente cancerígeno? La pregunta la realizo, pues la empresa agroindustrial, el cloro es una sustancia de uso frecuente, donde a pesar de tener límites permisibles estipulados, algunos colaboradores perciben la irritación en mucosas. Sí, no sé si está listado en la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer como cloro, ¿no? Porque sabemos que el cloro es un elemento químico usado en muchos medios y el humano tiene contacto y tenemos contacto frecuente con el cloro. Y recordemos que el cloro también es parte de la potabilización de nuestra agua. Por lo tanto, el cloro como tal no es cancerígeno. El problema está en el grado de concentración de cloro que pueda tener un líquido. Si tiene mucha concentración, sí es cierto que puede irritar las mucosas, pero no es que produzca un cáncer el cloro como tal, ¿no? Porque recordemos que nosotros también tenemos cloro dentro de nuestro cuerpo. O sea, es un ion, es un elemento químico que es natural. El tema está en que puede ser irritante en algunas dosis, pero no como tal. Si ya está asociado a otro elemento químico, sí podría estar dentro de la lista. Recuerden que son 433 sustancias. No creo que me las sepa todas. Si tienen alguna duda de alguna de estas, entran al IARC, que es la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer, y cualquier sustancia que les digan o que tengan dudas, oye, ¿esto será carcinógeno? Lo pueden poner y les va a salir. Incluso les va a salir si tiene evidencia suficiente de cáncer o si todavía tiene poca evidencia para ser considerado un carcinógeno. IARC. Las siglas de International Agency of Research Cancer. Sí. Otra pregunta, por favor. ¿El uso constante de formol puede causar cáncer? ¿De qué tipo? ¿Cómo debe ser la protección en su manipulación? Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Lo mencionamos en la exposición que el formol se ha evidenciado principalmente como carcinógeno de riesgo para leucemia mieloide, y también hay evidencia menor, pero sí existe evidencia para cáncer nasal y carcinoma nasosinusal. Bueno, si no hay alguna pregunta del público, por favor, vamos a dar por concluido el evento. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más, por favor? Levanten la mano. Desde el punto de vista de salud ocupacional, como muy bien también lo recalcó la doctora Puel, vamos a trabajar un poquito más con respecto a las supervisiones y la implementación de algunos planes enfocados a lo que es manejo de sustancias químicas. Bueno, como les menciono, es un tema que lo estamos abordando. La idea de esto es que ustedes tengan el conocimiento y por eso es que estamos invitando al doctor Rúa para poder orientarnos un poco más del tema, para que ustedes puedan conocer un poco más y también justamente se produzca esto, las preguntas, las interrogantes, qué otras medidas pueden hacer y ustedes que puedan detectarlo. Eso es lo más importante de toda esta reunión que tenemos. ¿Qué medidas vamos a ir tomando el próximo año y así consecutivamente en los años que vienen, ¿no? Bueno, si no hay alguna pregunta, una última pregunta, doctor, que está muy pedido acá. El óxido etileno es un producto cancerígeno e incluso es tan retirado del área de esterilización, pero algunos todavía lo están utilizando. ¿Qué efecto residual en gasas esterilizadas habría? Pues lo que pasa es que recordemos lo que le mencionaba de que muchos componentes
tienen la capacidad de quedarse impregnados en las superficies. Esto, por ejemplo, les hablaba con el tema del humo del tabaco, ¿no? O sea, el tema está en que si queda en gasas, sí puede ser viable todavía su carcinogenicidad. Entonces, habría que tener mucho cuidado con eso, porque sí, probablemente todavía siga siendo viable, al menos no en el mismo potencial inhalatorio, pero sí como con menor potencial, pero sí podría tener todavía algún potencial de daño para el ser humano. Sí, efectivamente, sí, en sentido estricto lo sería, ¿no? Porque tiene exposición a radiación solar, sobre todo en las horas donde hay mayor impacto de la radiación, que son entre las 11 horas y 3 de la tarde, ¿no? Si el personal está expuesto incluso en esas horas, el riesgo de radiación es alto y por lo tanto está indicado usar pues protección solar continua, ¿no? Y si hay una concientización de la institución para proteger a su personal, teóricamente pues tendría que darle las facilidades para que se haga efectivo, ¿no? Yo estoy de acuerdo también. Definitivamente haber tenido un linfoma ya te deja pues una cierta, podría tener alguna recaída, ¿no? Recordemos que el linfoma es una neoplasia que si bien responde muy bien a la quimioterapia, también se curan, pero son personas que ya tienen un daño en sus células. Entonces, si tú agregas un tóxico día a día, podrías desencadenar una recaída de la neoplasia o algún otro cáncer. Generalmente las personas que tienen un linfoma a veces pueden hacer un segundo tumor. Entonces, y si está en un área de patología, por lo que leí, igualmente hay un riesgo si está expuesto a ciertas sustancias tóxicas. De hecho, que es un paciente con mucho cuidado y tendría incluso que tener alguna restricción o ser movido de esa área, ¿no? Pero el tema del amnios ya es algo un poco, tal vez, de la experiencia, ¿no? Porque la limpieza, esto no va en relación a quitar un carcinógeno, ¿no? Debe ser asociado a tema de profilaxis de bacterias, de virus, ¿no? No tanto de carcinógeno. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.